Queridos maestros, vamos a recibir a la magíster Laura Campos Guevara, quien nos presentará la conferencia La creación escolar como espacio necesario en el emprendimiento. Ella es miembro de Empresarios por la Educación, experimentada en el diseño, ejecución, seguimiento, asesoría y coordinación de proyectos, programas preventivos y promocionales en el ámbito educativo y de salud. Es asesora pedagógica y formadora de docentes en cursos presenciales y virtuales, en el desarrollo de proyectos educativos de los niveles de inicial, primaria y secundaria, en temas como educación ciudadana, prevención de drogas, emprendimiento y desarrollo personal y habilidades para la vida. Participó en el Congreso e-Learning y las tecnologías de la comunicación en la educación, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recibamos a la magíster educadora peruana Laura Campos Guevara. Fuertes los aplausos para ella. Buenas tardes con todas y todos. Realmente es un gusto estar para mí, un honor agradecerle a la universidad por esta invitación. El tema que nos convoca hoy día es un tema interesante, es un tema importante y que hacia donde apuntamos es que nos permita llevar a la reflexión. No ha sido un tema muy sencillo de concretar, pero esperemos que hoy día la información que yo les puedo dar contribuya justamente al poder llevarnos a la reflexión, que ese es el objetivo que tenemos, pienso yo, en educación y sobre todo en el Congreso. La creación escolar como espacio necesario en el emprendimiento. Primero que nada, contarles un poquito, porque me imagino que escucharon al inicio que vengo de una asociación que se le denomina, se llama Empresarios por la Educación. Esta asociación fue creada hace 8 años, es una asociación sin fines de lucro, nace por una iniciativa de los empresarios que están congregados en la CONFIEP y bajo la premisa de querer responder a contribuir en la calidad de la educación. Hacia eso apunta Empresarios por la Educación, estableciendo alianzas justamente con el sector público, porque la idea es que podamos responder a las necesidades de las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, que es hacia donde nosotros nos enfocamos, pero siempre alineados con las políticas públicas que nos brinda el Ministerio, respondiendo a las necesidades que encontramos en cada una de las zonas. Ustedes pueden observar allí que hemos llegado a un aproximado de 1.800.000 estudiantes. Esta llegada que hemos tenido a los estudiantes no ha sido una llegada directa, sino ha sido de manera indirecta, ha sido a través de sus docentes o sus maestros, a través de 88.179 maestros en 11.178 escuelas. En estos 8 años de arduo trabajo que hemos tenido 2 líneas de trabajo. Una que tiene que ver con inclusión digital, que es el número más amplio con el que nosotros hemos podido llegar a los docentes, todo lo que es alfabetización digital, y la otra tiene que ver con los programas de trabajo en comunicación y matemáticas. De ahí es que ustedes pueden observar que está de repente muy pequeñito, inclusión digital en verde, son todas las provincias donde hemos podido llegar. En rojo, con el programa Leer para Crecer, que es el programa que tiene que ver con comunicación y con desarrollo de habilidades en los docentes para poder trabajar esa área en las aulas. Y en azul, los otros programas, donde tenemos uno que se le denomina Aprender para Crecer, que es el que tiene también el trabajo, además de comunicación, lo que es matemáticas. Estos programas nos han permitido llegar a casi todas las regiones del país, a excepción de San Martín. Adicionalmente, Empresarios por la Educación tenemos a la fecha como responsabilidad el segundo concurso nacional de la buena escuela, que de repente algunos de ustedes ya la conocen. Hemos podido tener la posibilidad de conocer qué es lo que se está haciendo al interior del país. Ha sido muy grato para mí liderar este año el equipo de trabajo de la buena escuela y que me ha permitido conocer un poco más de todo lo que se hace en las escuelas, muchas veces lejanas. Este año tenemos en marcha
ya el registro a través de un video de las 9 escuelas semifinalistas, que serán a fines de mes ya seleccionadas, donde quedan 3 y se premian en el mes de noviembre. Ha habido experiencias muy enriquecedoras que les invito yo a que puedan visitarlas, las van a encontrar en la página web de La Buena Escuela. Realmente ha sido grato para nosotros poder encontrar todas estas experiencias. Bueno, para hablar de la creación escolar como espacio de emprendimiento, lo primero que me puse un poco a analizar y a poder reflexionar, que es lo primero que de repente podemos hacer en nuestra práctica educativa, es saber o poder definir qué cosa es crear. ¿Y a qué estamos haciendo referencia cuando estamos hablando de la creación? La idea es que podamos producir algo, crear como una acción propia y muy característica de los seres humanos. Pero esta creación va a estar siempre ligada al desarrollo de ese potencial en los diferentes componentes que tenemos como persona, tanto el componente cognitivo como el componente afectivo, intelectual y volitivo. Si no tomamos en cuenta estos componentes, no podemos hacer referencia a la posibilidad de crear, pero de crear pensando en que somos seres integrales. Entonces, pensemos, ¿qué será educar en creatividad? La educación en creatividad nos va a permitir a nosotros poder pensar y apuntarnos a la búsqueda del cambio. Ese cambio del que hablamos tanto últimamente, ¿no? El cambio hacia el que estamos apuntando, de la posibilidad que nos permita a nosotros plantearnos algo novedoso, algo inédito, planteando el que podamos aportar justamente, ¿no? Dentro de nuestro ámbito de la vida humana. Y el cambio, ¿a qué hará referencias entonces? Cuando hablamos de educación, estamos pensando en hacer un cambio dentro de un proceso de formación de personas. Que sean ricas, estas personas puedan llegar a ser ricas, no solo económicamente, que sería lo ideal, sino ricas en originalidad, en flexibilidad, en iniciativa, en confianza, pero además que puedan ser ricas y que amen el riesgo, a que justamente tanto nuestros niños a quienes nos estamos dirigiendo, sino también nosotros, podamos no temerle al cambio, sino más bien empezar a sentir el gusto por esto, que podamos sentirnos constantemente retados para poder realmente ir creando desde el espacio y la práctica que nos corresponde. Y como estábamos hablando de la creación escolar como espacio necesario para el emprendimiento, también tendríamos que de alguna manera definir o plantearnos qué cosa entendemos por emprendimiento. Para nosotros el emprendimiento es la manera de pensar, sentir y actuar en la búsqueda de iniciar algo, de crear algo novedoso, de poder plantearnos un nuevo proyecto. ¿A través de qué? De la identificación de ideas, porque si no, no podemos arrancar nada, no podemos empezar con nada. Cuando hablamos normalmente de emprendimiento, estamos siempre pensando o haciendo referencia, o a lo último que nos hemos planteado es de un emprendimiento más bien financiero, ¿cierto? Estamos pensando ya en qué plan de negocios puedo yo iniciar. Pero en los últimos años hemos visto que se está dando una mirada mucho más amplia a lo que significa el emprender. Ya estamos hablando de emprendimiento escolar, ya estamos hablando de emprendimiento social. ¿Y qué cosa busca este emprendimiento? Que ya no dependerá solamente de hacer un plan de negocios o de hablar de un emprendimiento financiero, que existen iniciativas para trabajar lo que es el emprendimiento financiero. Estamos hablando ya de otros tipos de emprendimiento que busca a una formación de la persona como el ser, pero de la persona como el ser para el hacer, que se plantee justamente objetivos y metas. Y como decíamos hace un momento, que en ese proceso de plantearse objetivos y metas tenga la posibilidad de crear, de formular nuevamente cosas, de poder establecerse objetivos. Y regresamos nuevamente a esa idea importante y relevante que es el no tener temor, el poder arriesgarnos, el tener confianza.
el que podamos realmente empezar a tenerle el gusto por el cambio, que veíamos que también es parte de la creación. Y para poder formar a las personas como seres integrales con el deseo de hacer, tenemos que desarrollar un conjunto de capacidades, que por suerte ayer las veía que de alguna manera estaban ya visualizadas en la presentación de su proyecto educativo regional. Ya estamos teniendo una mirada diferente dentro de la posibilidad del trabajo curricular. Entonces, estas capacidades nos van a permitir que podamos interactuar, producir y construir. ¿Para qué? ¿Para qué será esto? Para poder afectar una realidad, para poder tener impacto sobre un espacio. Por eso les decía yo hace un momento que no solamente hablamos ya de emprendimiento financiero, sino ya estamos hablando de un emprendimiento social y de un emprendimiento escolar, ¿no? Cuando hablamos o cuando estamos revisando qué es lo que vamos a trabajar, normalmente decimos tenemos que partir de nuestra realidad, tenemos que contextualizar, ¿cierto?, nuestro trabajo, partimos de allí. Pero así como partimos de contextualizar nuestro trabajo, tenemos que esto de donde partimos, regresar también hacia eso, regresar hacia esa realidad, poder impactar. La idea es justamente, si es que nosotros tenemos un objetivo de cambio, ¿verdad?, un objetivo de crear algo novedoso a partir de una realidad, porque no podemos distanciarnos de nuestra práctica educativa. Este cambio va a ir sobre esa misma realidad. Y eso es lo significativo y lo relevante en el emprendimiento. Entonces, ¿cómo será un niño emprendedor? Que eso es lo que a veces nos cuesta pensar, ¿no? Porque cuando hemos hablado de emprendimiento, hasta ahora todas las experiencias que hemos tenido de emprendimiento, salvo excepciones, siempre hemos hablado de emprendimiento financiero. Y generalmente nos abocábamos a los últimos grados de secundaria. Ya existen experiencias, inclusive en el país, hay una experiencia que está marcada un poco por el emprendimiento financiero en Cajamarca, por ejemplo, que se desarrolló de manera conjunta con otra organización y Junior Achievements, ¿no?, que es una iniciativa de la UCIL donde se desarrolló toda una propuesta y se pudo definir, de acuerdo a la edad de los chicos, el trabajo de emprendimiento. Entonces, ¿cómo debe ser un niño emprendedor? Debe ser un niño que explore su realidad y esté alerta a las posibilidades que encuentra en ella. Entonces, yo en el transcurso de la mañana, cuando escuchaba un poco las ponencias, yo decía, bueno, estamos hablando justamente de eso en emprendimiento, ¿no? Que nuestros niños tengan capacidad de ser investigadores, que desarrollen su capacidad de observación, para que a partir de lo que encuentran en su contexto, en su espacio social, en su mundo o en su pequeño mundo, puedan luego regresar hacia él con las iniciativas ya desarrolladas, puestas en marcha. Entonces, ¿para qué será esto? ¿Para qué tendrá que este niño ser emprendedor, explorar su realidad? Para poder transformarla de manera creativa, descubriendo alternativas que sean ajustadas a los propios objetivos, porque tenemos que ayudar también a nuestros chicos a que si yo quiero iniciar algo, tengo que saber qué voy a lograr, hacia dónde voy a ir, poder definir las metas. Y aquí tenemos que pensar en algo que es muy importante y que también se ha ido mencionando a lo largo de las ponencias, el rol del docente. ¿Cuál es el papel que tenemos nosotros dentro del aula? En las diferentes temáticas. Una de las cosas que yo siempre digo y apunto es que no podemos perder la perspectiva de que estamos trabajando con personas, con seres humanos que son integrales, que muchas veces por cuestiones de estudio o de conocimiento separamos un poco, ¿no?, las características en su aspecto social, las características en el aspecto cognitivo, las características en el aspecto físico, pero estas no las trabajamos de manera separada, porque somos seres integrales, se cruzan, se entrecruzan, unas dependen de otras, unas responden a otras. Y la idea es justamente ayudarle a nuestros chicos con todas estas características, desde nuestro rol de facilitador, que puedan afrontar todos esos retos y dificultades que se les presentan. Que en este proceso de desarrollo de capacidades de nuestros chicos o de poder desarrollar habilidades para ser emprendedores, tenemos que tomar en cuenta algunas que son relevantes, como el
Por ejemplo, la valía que deben tener de ellos mismos, el sentirse capaces de poder hacer las cosas, de poder plantearse algo por hacer y llevarlo a cabo, poderlo delinear y poderlo ejecutar, que sientan realmente que pueden hacerlo. Y cuando hablamos de valía y cuando hablamos de poder, que los chicos puedan desarrollar esa capacidad de sentir que pueden hacerlo, estamos hablando ¿de qué estaremos hablando? ¿A qué estaremos haciendo referencia? Cuando hablamos de valía, de autovaloración, de autoestima. ¡Bravo! Exactamente, estamos hablando de autoestima. Porque si bien es cierto, llevamos muchísimos años hablando de autoestima y probablemente muchos de nosotros manejamos muchísimos conceptos y sabemos un montón teóricamente de lo que es autoestima. Lo difícil es poder engancharlo en nuestra práctica y que se convierta en una forma de vivir, porque la autoestima no es la definición o el concepto o de pronto a veces encontramos en las aulas grandes mensajes relacionados a la autoestima: yo me quiero mucho, yo valgo, yo soy importante, ¿cierto? Pero no lo podemos realmente concretar en el trabajo diario. Y no lo concretamos porque igual continuamos con un que nos es muy difícil de dejar, que es el rol de ser autoridad dentro del aula. Todavía nos cuesta, y es una cuestión generacional, salvo aquellos docentes que veo que están por aquí, que son muy jovencitos, que de repente han tenido una vivencia diferente, pero los docentes de generaciones previas que fuimos formados a nivel de educación básica regular con una estructura definida y luego pasamos a la educación superior y continuamos con esa misma estructura, generalmente replicamos esas estructuras. Entonces, justamente allí está la posibilidad de que podamos nosotros marcar la diferencia con el cambio de nosotros para poder contribuir al cambio en nuestros estudiantes y poder concretar una de las características importantes que tenemos, como es la posibilidad de la valía personal, de que los chicos realmente se crean el que sí pueden, pues, ¿no? El que sí son capaces, el que sí puede hacer, pero también el que sí puede decir. Y eso es lo importante, el que los dejemos hacer, empezar a producir, empezar a comunicar. Tenemos entonces que crear condiciones que nos permitan y que permitan a nuestros estudiantes que tengan la posibilidad de aquello que hablamos mucho en comunicación, ¿no? Que es el elemento principal, de varias de las cosas que hacemos, ¿no? Porque cuando trabajamos en el área de comunicación también hay una de las competencias que nos dice que los chicos tienen que comunicar, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que tener las condiciones o crear las condiciones como con el rol de facilitadores dentro de nuestros espacios de aprendizaje para que podamos contribuir al desarrollo de estas capacidades. Ahora, muchas veces también escuchamos que hay personas que nacen con ciertas cualidades, ¿no? Y había una discusión de si los emprendedores nacen o se hacen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se hacen o nacen? Se hacen. Hay personas que nacen con cualidades para ser emprendedores, pero dependerá del entorno, dependerá del ambiente, dependerá de justamente esas condiciones que podemos crear como docentes o que podemos crear en la familia para poder realmente desarrollar capacidades para el emprendimiento, ¿no? Y aquí volvemos a esa gran triada que le digo yo, y que es uno de los elementos que desde los programas que nosotros hacemos en Empresarios por la Educación tenemos siempre en cuenta: trabajar con la comunidad, trabajar con la familia y trabajar con la escuela. Si no hacemos un trabajo coherente en esta triada, no significa que no podamos tener logros. Sí vamos a tener logros, pero el impacto no va a ser el que podría tener si es que trabajáramos en triada, que es lo que solemos nosotros hacer
en el trabajo que venimos desempeñando. Involucrar siempre a la familia como un elemento importante y relevante, que sea parte de estos procesos, pero además involucrar a la comunidad. Entonces, yo en todo el proceso de reflexión pensaba, bueno, muy bien, sí, vamos, ya tenemos más o menos claro qué cosa es creación, qué cosa es emprendimiento, pero pensemos un poquito, ¿cómo ha sido la educación hasta ahora? Decía, ¿no? La educación hasta ahora, o hasta hace un par de décadas, o hasta hace una década, fue una educación básicamente individualista, centrada en el yo, ¿no? Pensado en personas, en la persona como la que pueda desarrollarse, en la persona como único, ¿eh? Solito, en la que tiene la capacidad de, en la que puede sobresalir, ¿no? En la persona nada más. Ahora estamos hablando de una educación diferente. Si esta persona no desarrolla habilidades sociales sobre todo, o habilidades para la vida, como le decimos nosotros, va a ser muy poco probable que tenga éxito. Porque ya ahora las exigencias de este mundo actual son otras. Tenemos que poder trabajar con otros. Tenemos que poder aportar y construir con otros de manera conjunta. Ha habido un cambio, ¿no? Hemos cambiado de paradigma. Ya no estamos apuntando a una educación individualista, sino a una educación más pensada hacia un desarrollo social, una educación más social, donde tenemos que interactuar los unos a los otros, ¿no? Y ahí me llevaba también a pensar cuando escuchaba lo importante que era retomar o encaminar nuevamente todo el trabajo de redes, por ejemplo, de redes académicas, de que podamos realmente fortalecernos y que esto impacte dentro de nuestra comunidad, pero también dentro de nuestra escuela. Y regresamos al cambio nuevamente. Regresamos al poder asumir retos. Y tenemos que empezar en el rol que nosotros tenemos como docentes, empezar a producir esos cambios, porque si nosotros no los vivimos, no podemos contribuir a que otros lo vivan. Por ende, no podemos contribuir a que otros aprendan. El cambio tiene que empezar por uno mismo. Y algo que es importante cuando hablamos de cambio y que a veces nos lleva a pensar en realidad a que, bueno, yo nací así, yo no cambio por nada del mundo. Lo cual creo yo y podría apostar que no es cierto. Porque en la medida que podamos ir aprendiendo, vamos a ir cambiando. El día que dejamos de aprender es el día que realmente vamos a dejar de cambiar. Pero si nosotros nos mantenemos en la línea de estar constantemente aprendiendo, significa que estamos cambiando. No seré igual que ayer, porque hoy día aprendí algo nuevo, algo diferente, ¿no? Entonces, me gustaría leer la frase de abajo, que es: en este mundo globalizado se hace necesario priorizar el desarrollo por competencias que permitan a los niños y niñas acercarlas a las exigencias del mundo competitivo de hoy, donde se dé relevancia a las habilidades para la vida, tanto como al manejo de la información. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de un mundo que se mueve muy rápidamente. Un mundo, como mencionaron en la mañana también, creo que fue Tulio, donde decía, no recuerdo bien, estamos hablando también, un docente fue que dijo, ¿no? ¿Qué pasa? No solamente de la alfabetización, cuando hablamos de la alfabetización conocemos aprender a leer y escribir, sino también de la alfabetización digital. Y en eso, como dijeron, nuestros estudiantes nos llevan ventaja, ¿no? Son nativos digitales. Es muy fácil para ellos, es muy ágil el aprendizaje. A nosotros todavía nos cuesta, que no significa que no vamos a poder aprender. Una cosa que yo siempre le repito a mis hijos es: practica. La práctica te hará hacerlo cada vez mejor. Si no lo practicamos, no lo podemos realmente perfeccionar. Y aquí yo quiero dar un giro que tiene que ver, sí, con el tema, porque la idea es hacia dónde apuntamos entonces en educación. Apuntamos al desarrollo de las habilidades para el siglo XXI que deben estar presentes en nuestros estudiantes de manera transversal y en todos los niveles educativos. No podemos perder de vista esta necesidad. ¿Y a qué hacemos referencia entonces cuando hablamos de las habilidades del siglo XXI? Las competencias que debemos apuntar a desarrollar.
Aquí observamos, hay una serie de competencias que están hacia abajo, que están muy relacionadas y alineadas a las propuestas que nos están planteando ahora desde el Ministerio. Apuntan a un aprendizaje ambiental, a un desarrollo profesional, a un currículum, a desarrollar estándares de evaluación y valoración. Pero además, ¿qué queremos hacer? La idea sí, en verde tenemos todo lo que son las asignaturas curriculares básicas, ¿verdad? Y allí incluir algunos temas del siglo XXI. Tenemos también como relevante desarrollar las habilidades de la vida personal y profesional, las competencias en la información tecnológica o las TIC, como las conocemos, y las competencias de aprendizaje e innovación. La creación pasa también por saber cómo innovamos. Si no le damos la posibilidad y el ambiente propicio a nuestros estudiantes, no van a poder tener la posibilidad de poder crear. Y crear es proponer, pensar de manera diferente. ¿Qué es importante entonces en las habilidades del siglo XXI? Es cierto que es importante poder trabajar todo lo que es conocimientos básicos. Los conocimientos básicos pasan por aprender todo aquello que desarrollamos o que aprenden nuestros chicos en primaria y secundaria. Estamos apuntando a que sepan realmente leer y escribir. Es importante, es relevante. Desde nuestra perspectiva y nuestro trabajo, nosotros hacíamos una revisión documentaria y encontrábamos unas encuestas. Y uno de los problemas más frecuentes que encontraban los empresarios cuando se les aplicaban unas encuestas de cuáles eran las habilidades menos desarrolladas en sus colaboradores, tenían un problema serio en las habilidades comunicativas. Entonces, eso hace referencia al proceso previo de aprendizaje, al proceso básico, que es donde estamos ahorita nosotros. Luego de eso trabajaremos todo lo que son conocimientos técnicos, formación académica y finalmente formación especializada. Pero es importante que estas habilidades del siglo XXI vayan transversalizadas en este trabajo que nosotros nos estamos planteando en todos los niveles. ¿Y cuáles serán estas habilidades que deben desarrollar o las competencias? El pensamiento crítico, la toma de decisiones, la creatividad, el manejo de las TICs y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo era otro de los elementos con los cuales en las encuestas salía como prioritario a trabajar en los colaboradores. Les costaba mucho trabajar en equipo. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos? Apuntamos a que tenemos que desarrollar competencias para el desarrollo personal, que me sirven a mí como persona, pero también me van a servir a mí como profesional. Si yo no tengo capacidad de tomar decisiones, de resolver problemas y de saber cómo actuar ante una situación, no voy a poder realmente desempeñarme bien a nivel personal, pero tampoco a nivel profesional. Algunas de las habilidades que se deben desarrollar, por ejemplo, en las maneras de pensar, creatividad e innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones, aprender a aprender y la metacognición. Esto es un poco para mirar dónde está inserto cada una de estas competencias o habilidades. Luego, las maneras de trabajar, la comunicación, la colaboración y trabajo en equipo. Las herramientas para el trabajo, alfabetización informal y alfabetización digital. Y vivir en el mundo, que es relevante y que es una temática que recién ha empezado a tomar fuerza cuando hablamos de ciudadanía, tanto local como global, ¿no? Es un tema que de pronto fue mucho más visible a partir de las rutas de aprendizaje, ¿no? Que estuvo siempre allí, ¿eh? Estuvo siempre allí. Si revisamos el DCN, es un pedacito de personal social, una partecita de personal social, y que de pronto salió a la luz justamente porque hay un acuerdo de poder trabajar hacia las habilidades del siglo XXI en las rutas de aprendizaje, ¿no? Lo hemos empezado a visualizar mejor. La vida y carrera, la responsabilidad personal y social. Estos son 4 ejes importantes, grandes, que podemos tomar en cuenta y que podemos trabajar. No me hace caso Muy bien. Entonces,
La importancia del desarrollo de estas habilidades. ¿Cuál será la importancia para desarrollar estas habilidades? ¿Por qué debemos trabajar estas habilidades del siglo XXI? Se me perdieron los apuntes. Bueno, por aquí vamos a ayudarlos. El mundo requiere emprendedores, esa es una de las primeras cosas. Alguien que tenga iniciativa, que pueda aportar, que pueda impactar sobre su realidad. Esa es la idea, tenemos que apuntar a eso. Y este emprendimiento que les permita ser exitosos e innovadores. Que podamos lograr articular esfuerzos de capacitación, pero no como acumulación de conocimientos o de información, sino para poder producir. Que esta información y estos conocimientos que ahora los tenemos tan a la mano, me permitan a mí realmente producir, realmente hacer el cambio, realmente impactar sobre otros y sobre mi espacio. Mejorar el capital humano y avanzar hacia la propiedad colectiva. Mejorar la educación en el país para ser competitivos y además esencialmente para ser países exitosos. En la medida que nosotros podamos crear los espacios, contribuir a la posibilidad de tener personas emprendedoras que tengan iniciativa, es que nosotros vamos también a poder impactar en el aspecto social y económico. Pareciera a veces como que, bueno, muy teórico, ¿no? Pareciera muchas veces como, bueno, ¿qué tendrá que ver? Si nosotros no ayudamos a que este desarrollo sea coherente y que sea gradual y que podamos sentar las bases, como casi en todo, que es lo que a veces perdemos de perspectiva, todo tiene que tener las bases bien sedimentadas. Si no logramos hacer eso, no podemos pedir que nuestros chicos luego se puedan desempeñar de la mejor manera, ¿no? Y que tengan las habilidades, las capacidades o las competencias para. Si yo no logro que este chico tenga una buena autoestima, que se forma a lo largo de toda la vida, no voy a esperar que en los talleres que le voy a dar en cuarto y quinto realmente mejoren la imagen personal que tienen o su capacidad de cómo se ven hacia ellos mismos. Entonces, se va formando a lo largo de toda la vida. ¿Y por qué impacta en lo económico? Porque decíamos, ahora, en este momento, los requerimientos son otros. Son personas que tengan capacidades que les permitan interactuar, que les permita decidir en el momento que deben decidir y luego actuar sobre lo que están decidiendo. Si no logramos eso, si no logramos formar y desarrollar esas habilidades que se van formando, y repito nuevamente, gradualmente, no podemos esperar que cuando lleguen a formación superior las desarrollen. De repente sí, pueden aprender. Yo sí digo, siempre uno puede aprender. Les va a costar más trabajo, les va a tomar más tiempo y no le van a poder realmente desarrollar al 100%, que esa es la idea, porque el potencial lo tienen. Como en la mañana, esta pregunta motivadora que nos lanzó Tulio, ¿no? ¿Los niños pueden investigar? ¿En las escuelas se puede hacer investigación? ¿Se dan cuenta? Sí. En la medida en la capacidad que podemos desarrollar diversas habilidades en nuestros chicos, diversas competencias, los chicos podrán ir desarrollándose. Aquí también, para que puedan tener ideas, tenemos que permitirles indagar, tenemos que permitirles tener espacios propicios para observar, conocer, tocar, todo aquello que nos piden ahora que pongamos en marcha, que no es novedoso, como ya conversábamos más temprano y decíamos, las rutas de aprendizaje no es algo nuevo, es un apoyo para. Entonces, para impulsar una transformación educativa para el crecimiento, necesitamos que haya una real transformación educativa, que exista política, que exista un plan de estudios, que exista la posibilidad de un mejor desarrollo profesional, un buen manejo de las TICs y que podamos trabajar en investigación y evaluación. Todo aquello que hemos venido conversando y tratando estos días, ¿no? Ya estamos bien encaminados. Creo que ya han dado un gran paso cuando ya tienen un proyecto educativo regional. Ese es un primer paso, no es el único.
¿cierto? No es el que nos va a asegurar el éxito. Hay varios otros elementos. Y tenemos que ser conscientes de estos elementos para poder ir trabajándolos todos de manera conjunta. Aquí están los grandes lineamientos o los grandes ejes sobre los que deberíamos apuntar para la transformación educativa. Entonces, ¿de qué estábamos hablando cuando decíamos la creación escolar como espacio necesario en el emprendimiento? Estábamos hablando de cómo es que podemos trabajar desde el aula la posibilidad de dejarlo ser a nuestros estudiantes. Que es sobre lo que apuntamos normalmente ahora, ¿no? Queremos que nuestros estudiantes sean reflexivos, que nuestros estudiantes desarrollen capacidades comunicativas. Entonces, para poder realmente tener espacios de emprendimiento, tenemos nosotros que trabajar las habilidades del siglo XXI, tenemos nosotros que crear un clima de aula adecuado, y me quedo chiquita cuando digo clima de aula, pero es lo primero que tenemos que enfocarnos, porque no podemos hacer todo a la vez, ¿verdad? Entonces vayamos dando algunos pasos, como escuchábamos en la mañana de la doctora Ferrer, y yo sacaba cuentas rápidamente cuántos años se han demorado para poder escuchar lo que hemos podido escuchar en la mañana, ¿no? De esos logros que han tenido, muchísimos años, han sido consistentes en su propuesta, pero han empezado desde lo, puedo decir de repente, más básico o lo más cercano. Igual tenemos que ser ahora, querer saber nosotros también hacia dónde apuntar, saber qué debemos desarrollar en nuestros estudiantes, acompañados de un buen clima, sobre todo en el aula, para poder incentivar la creatividad y poder finalmente decir que estamos haciendo emprendimiento escolar, que va a ser el primer paso que vamos a dar. Entonces, ¿qué se necesitará? Se necesitará avanzar de manera más rápida en el trabajo de nuestras áreas y poder definir las estrategias de cómo lo vamos a hacer. Tenemos que tener claro como docentes en el rol que tenemos, poder definir cuáles son las estrategias para poder realmente poner en marcha ese gran proyecto educativo regional. Debemos trabajar las habilidades en todos los niveles educativos. Debemos ir poniendo en práctica el paso a paso y realmente ir ajustándonos a eso que nos planteaba ayer también Lucho Bretel, que nos decía, hemos definido las capacidades a trabajar desde todo el proceso educativo, desde inicial hasta el último nivel de secundaria y un poquito más allá, ¿no? Porque de repente decía, hay chicos que pueden ir un poco más allá. Y debemos apuntar finalmente al desarrollo de nuestros estudiantes para que puedan, como les decía yo, ser, estar y hacer en el mundo. ¿Qué hacer en el trabajo entonces? Tener claro nuestro rol como docentes, pero tener también claro el rol de nuestros estudiantes, como protagonistas del trabajo o de la práctica o de la vivencia o de aquello que van a aprender. Educar en creatividad para el cambio, formando personas ricas, como les decía, en originalidad, con iniciativa, confianza y con las ganas de arriesgarse, de poder brincar todos los obstáculos que se le presenten. Que los problemas o el problematizar sea práctica diaria, ¿no? Que les permita a ellos que esto sea un constante reto. Y sobre todo apuntar al desarrollo integral del que hablábamos hace un momento, sin perder de vista lo que es el clima del aula. Ahora, en el clima del aula me gustaría detenerme un poquito, porque la idea es que también ha sido un tema que, si bien es cierto, lo tenemos presente hace muchos años, ¿no? ¿Todos tienen su cartel de convivencia en sus aulas? ¿Todos tienen? ¿Sí? ¿Cuántas veces lo revisan al año? ¿Nunca? De manera permanente, dicen por allí. Muy bien, lo revisan de manera permanente. ¿Cuántas veces lo cambian? ¿3 veces? A ver, así con los deditos para que agilicemos. ¿2? 2 veces al año. ¿Sí? Ya. Esas normas de convivencia, la idea es que las debemos revisar constantemente y deben irse modificando, porque tenemos que ir logrando procesos de aprendizaje, ¿cierto? Y tendrán que ir de las más sencillitas a las más
complicadas, a las más difíciles de lograr. Pero muchas veces nos ocurre que colocamos nuestro cartel de convivencia o de normas de convivencia al inicio de año y se quedaron ahí hasta que el papel crepé que le ponemos alrededor se destiñe y lo tengo que cambiar. ¿Verdad? No, creo que no, eso es en otras aulas. Aquí en el norte no ocurre eso. No, hemos ido cambiando, efectivamente. Hemos ido cambiando, tenemos una percepción diferente del quehacer educativo. Y es uno de los temas que conversábamos. Lo enriquecedor que es tenerlos a ustedes aquí preocupados justamente de hacer la diferencia. Y esa es la idea. En la medida que podamos preocuparnos como primer momento, el hacer la diferencia es que vamos a producir el cambio. El presidente de mi institución dice, yo no me quiero preocupar, me quiero ocupar, ¿no? O sea, quiero hacer las cosas, no quiero estar preocupado porque hay tal o cual problema, quiero que vayamos a la acción. Hay el problema, empecemos a hacer algo por eso que hay, ¿no? Me quiero ocupar, me quiero mantener ocupado, atendiendo aquello que se debe atender. Hablamos de clima del aula desde el año de 1997, donde se definió una necesidad, donde se dijo que debíamos darle la importancia que este tiene, porque a partir de algunos estudios se pudo encontrar que era uno de los factores que aportaba o facilitaba el aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida que mi clima de aula sea mejor, yo tengo mayor garantía o que mi clima de aula tenga las características necesarias, tengo mayor garantía que haya un mejor y mayor aprendizaje, ¿cierto? Y aquí hay que tener en cuenta que justamente va muy unido a qué es lo que queremos ahora, ¿no? Cuando decimos tenemos que darle la oportunidad de participar, la oportunidad de expresar las ideas que tiene, la oportunidad de objetar también, que era el espacio que en la mañana se les dio, ¿no? La posibilidad de que podamos intercambiar. Eso que vemos que es una necesidad en los adultos, también es una necesidad en nuestros estudiantes. Tener los espacios propicios para que ellos puedan dar todo aquello que ya tienen, conocen, traen. Y que se pueda generar este intercambio con sus pares, pero también con su docente. Esta posibilidad de trabajar el clima de aula nos va a permitir, nos va a brindar una serie de ventajas, como por ejemplo, la posibilidad de que mi niño se exprese y que yo le permita, como docente, decir lo que piensa, lo que desea, lo que le molesta. Le da la oportunidad de poder sentirse mejor, de poder percibirse como persona importante. Y aquí volvemos a que realmente estamos formando una buena autoestima. Que pueda reconocer sus logros, también sus fracasos, y que a partir de allí reformule su accionar. Que les permita ir rompiendo con algunas características que a veces los marcan y que no han podido cambiarlas o mejorarlas porque no les hemos dado la oportunidad. Cuando tenemos chicos tímidos o inhibidos, que si no les hemos dado la oportunidad y no les hemos dado el ambiente, el propicio y confiable que les permite expresarse, permanece en esa característica que muchas veces las hacemos como que propias y los empezamos a etiquetar y allí se quedó. Y de por vida fue un niño tímido. Y de repente tuvimos en algún momento la oportunidad de ayudarlo a romper con esa timidez. Entonces, esto permitirá que podamos tener diferentes estilos de interrelacionarse. Por eso les decía, es importante que haya un intercambio con sus pares, con los docentes y con los otros adultos que muchas veces hay en la escuela. ¿Qué hacer en el trabajo de aula entonces? Debemos desarrollar una cultura del emprendimiento, el querer hacer, el querer poner en marcha nuestras ideas, brindándoles un espacio adecuado y las posibilidades de que puedan llevar a cabo, por más chiquititas que sean las ideas de nuestros chicos, plantearles el reto de que ellos pueden marcar la diferencia, que pueden hacer el cambio, que pueden aportar en el aula, en la escuela, en su comunidad. Y esto va muy relacionado con la investigación, con la observación. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo les quería cerrar la parte de repente de teorización
con esta frase que es: los no ilustrados del siglo XXI no serán quienes no puedan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. La idea es esa, hacia eso tenemos que apuntar, primero en nosotros, porque si no generamos un primer cambio en nosotros, no vamos a poder ser capaces de generar un cambio en otros. Yo quería también contarles un poquito de cómo es que nosotros sí hemos puesto ya en práctica estas ideas de emprendimiento. Como les decía, ya hay experiencias de las que conozco a nivel de secundaria, y probablemente algunos las han conocido acá, con Junior Achievement, que es un programa que lo desarrollan a nivel nacional y que luego hacen una feria de encuentro en la universidad, en la UCIL, con chicos de cuarto y quinto de secundaria. También hay una experiencia también de Junior en Cajamarca, donde se han incluido chicos más pequeños. Se habla ya de emprendimiento a nivel de educación básica regular, y he encontrado yo ya información en Chile, también en Argentina, donde podemos ver lo relevante que es que puedan ir estas habilidades de manera transversal en el desarrollo de nuestros chicos. Los proyectos de mi comunidad que nosotros hemos planteado como empresarios y que hemos ido contribuyendo desde lo que es el emprendimiento, ha estado unido al emprendimiento social. No diré que hemos trabajado un emprendimiento escolar, de repente se acerca, pero no es así. Ha estado más direccionado y está más direccionado a lo que es el emprendimiento social. Las iniciativas que hemos desarrollado han sido para mejorar el impacto dentro de la comunidad escolar o comunidad inmediata, o el barrio, como a veces le conocemos. Las iniciativas que hemos desarrollado están aquí abajo. En el caso de secundaria, por ejemplo, todo lo que son programas de reciclaje y residuos sólidos, promoción de valores en la escuela, el fomento del turismo en Cañete, la mejora de la higiene de la institución educativa. Y en primaria, creación de juegos infantiles en la escuela, plantación de biohuertos, el alto al bullying y la limpieza de la acequia local. Estas son las ideas que se han puesto en marcha. Tienen todo un proceso que se trabajan con un número de sesiones, que está orientado, que se trabaja dentro de lo que ustedes conocen, que es el enfoque de proyectos. Esa es la idea. La última que mencioné, que es la que a nosotros nos gusta muchísimo, es la de la limpieza de la acequia local. Es una escuela pequeñita en Chincha que tenía una acequia, así como las tenemos por aquí en Chiclayo, donde tenían el problema de que arrojaban la basura de manera muy cercana, y esto realmente hacía que el olor de la zona sea insoportable. Entonces fue una preocupación que salió de un grupo de chicos de primaria. Entonces, porque primero uno les ayuda a analizar cuáles son sus necesidades, cuáles son nuestros problemas, y es todo un proceso para que ellos mismos empiecen a mirar su entorno. Y es lo primero que hacemos. Cuando ellos empezaron a mirar su entorno, salió a relucir este tema que les molestaba no solo a ellos, les molestaba a toda la comunidad, pero que nadie había sido capaz de poder ponerlo como un problema a atender. Los chicos se organizaron y empezaron a trabajar, primero al interior de la escuela, luego con la comunidad inmediata, y terminaron involucrando a la municipalidad. Y lograron que la acequia mejorara en canalización, y lograron que la comunidad se preocupara que ya no se acopiara allí basura. Y su entorno mejoró significativamente. Y esto fue a partir de un emprendimiento social que se hizo. Nosotros apuntamos siempre, como les decía, que se trabaje desde el enfoque de proyectos. Este trabajo de enfoque de proyectos implica que va a estar inserto e incorporado dentro de las áreas. La idea es que no nos distanciemos del trabajo de aula. Y la idea, como nosotros siempre le decimos a los docentes, es: nosotros no queremos traerles una propuesta que implique un trabajo extra. La propuesta que nosotros les vamos a traer es una propuesta que la van a desarrollar dentro de su trabajo diario, dentro de su planificación, respondiendo a las capacidades que deben desarrollar, pero con un objetivo, ahí sí, adicional. O sea, esto que yo debo lograr para mi comunidad, lo tendré que trabajar dentro de mi aula, ¿no? Entonces los chicos tuvieron que aprender a elaborar cartas, a elaborar afiches, a elaborar un PPT, porque tuvieron que ir a presentarle el problema a algunas autoridades para poder motivarlos y poder llamar su atención. También hacemos ahí, y ahorita que dije PPT me acordé, el adicional, que es
justamente el trabajo y la ayuda de manejo de algunas herramientas TIC. Entonces vamos también por ahí enganchando a nuestros chicos. ¿Por qué? Porque a ellos les encanta mucho el uso de la computadora. Entonces, muy bien, diseñemos un afiche, hagamos una presentación, digitemos una carta en Word. Entonces vamos engranando nuestro trabajo y lo vamos haciendo mucho más coherente y cercano a la práctica. Y yo les colocaba un cuadrito final donde les decía en emprendimiento a cuántos alumnos habíamos llegado, que son más o menos 3.300, y hemos incluido a 196 docentes. Este es un dato hasta el año 2013. Y bueno, solamente decirles que espero que les haya agradado, y si tienen alguna consulta, con mucho gusto también. Alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto la respondo. Ok, muchísimas gracias. Esto quiere decir que ha quedado muy claro qué es emprendimiento social, emprendimiento educativo, además del financiero económico. Muchísimas gracias a la magíster Laura Campos Guevara. Invitamos a la directora de las escuelas de UCB Chiclayo, la doctora Lourdes Palacios, para que haga entrega de un reconocimiento a la magíster Laura Campos Guevara por su participación en el tercer Congreso Internacional de Educación, experiencias de éxito en la aplicación de los modelos educativos. Fuertes los aplausos para ellas, por favor. De esta manera es como Lambayeque le agradece su presencia. Lleva usted una placa recordatoria con motivos de nuestra querida región.